Si Pedro Castillo renuncia o es vacado, nos vamos todos. Se encuentra aquí Jorge Martí Corena, parlamentario de Perú Bicentenario. Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Tengo entendido que usted ingresó al Congreso por el partido político Perú Libre y que luego se fue a Perú Bicentenario. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, efectivamente salí elegido como parte del partido Perú Libre, como invitado en la lista para Congreso representando a Ica. Y obviamente hoy día en la bancada de Perú Bicentenario, pero siempre defendiendo y respondiendo a las necesidades que tiene el pueblo, porque ese es el compromiso que hemos asumido y eso es lo que venimos haciendo en el Congreso. No olvidemos que una de las cosas que yo al menos lo he señalado en el Pleno permanentemente es que hay una función que casi poco no se habla, que es la de representar. Y eso nos vincula, nos pone de cerca al pueblo. Yo en toda la semana de representación siempre estoy asistiendo y puedo decir con seguridad qué es lo que realmente ellos quieren. Y obviamente las expresiones que hay en las manifestaciones, sea de un lado o de otro lado, exige eso. Quiero que me atiendan, quiero que me resuelvan mi problema. Eso es lo que quiere. No quiere la confrontación que hay entre el legislativo y el ejecutivo. Quieren que me resuelvan. Yo he escuchado hay muchas posiciones, obviamente algunos han planteado la vacancia, otros piden referéndum, otros piden cierre del Congreso, pero que se vayan todos. Y hay otros que dicen, yo quiero que vean mis problemas. Y hoy día, la expresión de hoy día, por ejemplo, mucha de la gente que ha venido son organizaciones sindicales, entonces están pidiendo que ya se atienda. Y obviamente yo en el Pleno del Congreso también he señalado eso muy enfáticamente, que hay que ponernos a conversar. Basta de confrontación. ¿Y usted cree que es el Congreso el principal responsable de esta crisis, más que el propio Ejecutivo? ¿O es el único culpable de la crisis? Tengo que señalar que el Congreso empezó con esa actitud, a raíz de no reconocer la voluntad popular que eligió a Pedro Castillo. Desde ahí empieza. Ellos permanentemente han estado en una situación de censuras, de vacancias, interpelaciones, y eso de alguna manera ha sido la imagen que tiene el pueblo de los representantes de la derecha. Por eso yo una de las cosas que siempre he reclamado, o sea, ¿por qué insistir tanto? ¿Por qué hay situaciones en las que de repente ministros muy buenos que han sido censurados, no todos obviamente, pero algunos muy buenos, que obviamente no ha tenido por qué ir al Pleno del Congreso, sino a las comisiones, a fiscalización? Díganos un ministro muy bueno que ha sido censurado. Uno de Relaciones Exteriores, que fue censurado el último. Entonces, todo el mundo reconocía sino simplemente por lo que se expresó el presidente. Él fue llamado para ser interpelado, César Landa, el canciller. Entonces, pero no ha sido censurado, ha sido interpelado. Interpelado, perdón. Sigue trabajando. Así es. Entonces, todas esas cosas no ayudan, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo que los congresistas hemos llegado para hacer algo por la gente que nos ha elegido. Y obviamente buscar puentes. El Ejecutivo también ha venido incurriendo en errores con las designaciones de algunos funcionarios que de alguna manera no han respondido a la expectativa de la población. Entonces, eso también hay que reconocer. Y eso se lo hemos dicho al presidente. Entonces, ya, pues basta. Entonces, yo entiendo que el presidente tampoco podemos señalar directamente como responsable de la ejecución, porque hay asesores, que al final son los que proponen los nombres. Y ahí viene el problema. ¿Entonces el presidente es inocente de la crisis? No tanto inocente, la responsabilidad política la tiene, eso no lo podemos negar. Pero siempre le hemos dicho, las veces que hemos conversado, ya presidente, coloque funcionarios, el filtro como debe hacerse. E inclusive hasta nosotros podíamos de repente opinar. Hay una propuesta, una terna, mira, esto tiene. ¿Quién mejor que los congresistas que conocen a los futuros candidatos a los ministerios o funcionarios de alto nivel? Los mismos congresistas. Eso mismo quiero saber, o sea, ¿de qué forma la mala actitud política, golpista, como ustedes quieran llamarlo, de la oposición ha hecho que tengamos grasos errores en los ministerios? Voy a hablar de uno, Minsa, por ejemplo, cuotas de poder del partido político Perú Libre que sabemos de que tienen visos de corrupción. El Minen también, otra cuota de poder. La cuarta vez que se cae la URI. Entonces, ¿de qué forma que griten vacancia hace que el presidente tenga una mala ejecución con sus ministros? ¿Dónde está la relación ahí? Empecemos por Minsa, Ministerio de Salud. He estado en las reuniones que hoy día, en esta semana que ha estado la ministra de Salud, y obviamente las expresiones que yo he escuchado, no solamente de los congresistas, digamos, cercanos a la ministra, sino también de la oposición. Y no han sido, digamos, expresiones ahí en las comisiones tan fuertes o criticables. ¿Por qué razón? Porque ella ha sido uno de los que, como congresista,
ha estado pidiendo que se respeten los derechos de los profesionales de la salud, de los profesionales de COVID que han trabajado, de los profesionales de la salud del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas. Ella ha estado pidiendo eso. Hoy día como ministra, está en la capacidad si lo resuelve o no lo resuelve. Una cosa es con guitarra y otra cosa con ahí cajón. vamos. Ahora Entonces, tiene el poder de decisión. Ahí vamos. Ahora ya no es congresista que exige, ahora es ejecutivo que resuelve. Vamos a ver hasta dónde, digamos, la capacidad o la libertad que tenga. Pueda, Claro, pero era empezar a necesario poner al abogado de la madre de Cerrón como gerente general del MINSA. Bueno, eso ya yo dejo al criterio. O Obviamente es cuestionable, ¿no? Es una cuestionable. posición que genera, digamos, polémica y obviamente se presta, digamos, a los comentarios y a las críticas que se está haciendo. Particularmente yo no lo haría, por ejemplo. No hay necesidad de llegar o generar, digamos, mayor situación de crítica, digamos, a los que están asumiendo una responsabilidad del Ministerio de Salud. Yo particularmente no lo haría. Buscaría otro cuadro que no me permita que la oposición aproveche eso para generar una crítica a una designación Entonces, al congresista ministerio. Martí Corena, en ese sentido, usted menciona lo que hacía en su momento Kelly Portalatino como congresista y lo que podría ser ahora como ministra Así de es. Estado. Sin embargo, hablando con el gobierno en su conjunto, ¿ve usted que está ejecutando soluciones a los problemas? Mire, voy a hablar por lo que yo hago. No, yo le Ya. pregunto, en la cercanía política que tiene Ya. usted, hablando sin apasionamientos, Claro. hablando en blanco y Sí, negro. voy a hablarle. Esto tiene que ver mucho con el trabajo de los congresistas. Que lleguemos o traslademos los problemas de la población de quienes realmente están pidiendo eso. Ya, los problemas que usted le trasladó al Ejecutivo para que los solucione, Ahí ¿lo voy. han solucionado? Gran parte de los problemas que yo les he llevado lo están solucionando. Y son de educación. En pesquería, que estoy trabajando, en el tema de la minería, en el tema, digamos, de los agricultores, que también los he convocado, Nosotros no tenemos capacidad de gasto, pero sí tenemos la capacidad de llevarlos a los dirigentes ante el Ejecutivo para que ellos les exijan. Eso es lo que hemos hecho. En el tema de seguridad ciudadana, que también lo estamos trabajando. Ahí en ICA, por ejemplo, hemos generado el apoyo y el trabajo coordinado con el general de la policía, Aldo Muñoz, que para mí está haciendo un excelente trabajo, donde ha convocado a la población. Mucho hemos hablado que la policía no tiene recursos para hacer el trabajo de una seguridad ciudadana eficiente, pero él ha logrado lo que a veces nosotros no lo podemos hacer. Ha liderado y ha comprometido a la población como parte, digamos, de la solución a través de las juntas vecinales. Ha juramentado, no le hablo de 100, de miles de pobladores como miembros de la junta vecinal en la provincia de Chincha, de Pisco y de Ica. Próximamente el 26 lo va a hacer en Nazca, comprometiendo a la población. Y eso de alguna manera en esas zonas se ha reducido, digamos, el índice de criminalidad como delincuentes que roban, entran a la casa. Hay un tema así que sí nos preocupa en el informe que hemos venido recibiendo, es con el tema de la violencia contra la mujer. Sí hay un incremento, pero ese ya es un trabajo multisectorial para resolverlo. Y el otro tema del sicariato, que también está ocurriendo en muchos sitios. Entonces, pero sí se está trabajando porque los congresistas tenemos que hacer eso. Y ahí donde el Ejecutivo tiene que entender. Yo sé que hay congresistas de la derecha que han sido recibidos, han sido atendidos, pero son pocos. Por eso yo cuando he puesto en el pleno, he señalado, para uno hablar con propiedad, yo le preguntaba, ¿ustedes realmente se han ido a la población donde hay necesidad de agua, de luz? Marcona, por ejemplo, y siempre digo Marcona. Marcona es un distrito olvidado hasta ahora, donde no tiene agua, no tiene luz, no son dueños de la tierra donde viven y obviamente no tienen hospital. Entonces, hay motivos para reaccionar. Entonces, esos son lo que tenemos que hacer. Yo ahí le informo, pues le digo, es parte de la labor. Ahorita ya el hospital de Marcona prácticamente van a ser realidad. Ya hay presupuesto, ya hay el proyecto, creo que ya ha sido aprobado, igual en Nazca. Entonces, esas son las cosas que nosotros como congresistas tenemos que llevarlo. Yo los he llevado. Yo he ido donde el ministro. Y cuando le he dicho yo al ministro, a los ministros que he ido, yo le digo, no vengo para que usted escuche y haga un diagnóstico. Los problemas ya los sabemos. Ustedes tienen que, de alguna manera, ir resolviendo los problemas. Y es cierto que, según lo que dice el presidente Castillo y el premier, no pueden avanzar, no pueden trabajar porque mandan proyectos de leyes en el Congreso y están estancados ahí. Ya, ¿Eso es cierto? Claro, sí, es cierto. ¿Cuáles son los proyectos que hay se unos envían? proyectos ¿Conoce vinculados, usted? lo he escuchado al ministro de Economía hablar que hay una serie de proyectos que pueden ayudar a la De reactivación Impulso económica. Perú, que son 48 y solo se han Entonces, debatido 24. están pidiendo que eso se toque en el Congreso. Por eso están pidiendo de alguna forma que le permitan entrar. Entonces, yo me acabo de informar el día de ayer que el ministro de Economía tenía una conversación con algunos miembros del Congreso
y obviamente para hablar sobre esos temas, pero parece que no han llegado a un acuerdo, porque la respuesta que ha dado el Premier a raíz de eso es que han tenido la necesidad de plantear eso. Entonces, hay situaciones que no está ayudando al Congreso, porque se ha limitado, y lo que se ve para afuera ahora, porque ellos tienen el control del Congreso, es que todas las leyes, casi en gran parte suena más, todo va en contra de Pedro Castillo. Limitarle, digamos, la autoridad, como en este caso del motivo del voto de confianza, y también otras leyes, que yo les he señalado. Esas leyes van a ser modificadas cuando venga otro gobierno, porque no son leyes que de alguna manera resuelven el tema de fondo. Simplemente, como yo lo señalé, obedecen a situaciones emocionales, coyunturales, de tipo partidario, no de necesidad nacional. Como también hay proyectos de ley que ha presentado el gobierno que tampoco resuelven temas de fondo. O sea, también hay que ser sinceros, porque no es que el paquetón de leyes que mandó el gobierno van a cambiar el país y harán al Perú una nación de primer mundo. Hay proyectos de ley que sí son relativamente importantes y otras que básicamente no van a resolver la crisis social. Claro. Lo importante, mire, yo le digo, sé que han habido algunos proyectos, lo importante es que eso va al debate. O sea, si eso va al pleno del Congreso, se debate, inclusive la propuesta que hace el Ejecutivo. Hay propuestas del Ejecutivo que no han pasado. Hay propuestas que sí han pasado. ¿Y necesariamente una propuesta que hace el Ejecutivo tiene que pasar? ¿No es el Congreso el fuero donde se debate, se ve la viabilidad o no? Han habido propuestas del Ejecutivo. Porque pareciera, congresista Marte Corena, perdón que le interrumpa, porque pareciera que el gobierno dice, te mando este proyecto de ley y quiero que lo apruebes. Te mando esto y quiero que lo apruebes. O sea, pareciera que el Congreso no es una instancia de debate político para que hagan un diagnóstico y trabajen el proyecto de ley que manda el gobierno. Y el gobierno espera que todo el paquete de proyectos de leyes que mande, todo lo pasen por un tobogán y lo aprueben de manera inmediata. Pero durante el desarrollo no se ha visto eso. Siempre ha habido debate y hay proyectos de ley del Ejecutivo que no han sido aceptados. Y hay proyectos que han sido malos. Por ejemplo, esta de la reducción del IGB, ¿te acuerdas? A los 5 productos de la canasta básica familiar, que de verdad brilló por su ausencia, no funcionó para nada. Obviamente, porque no había conocimiento no de que los pequeños empresarios o emprendedores no están pagando pues IGB. No tuvo el efecto que de repente se pensó, y obviamente si eso no se cumplió, no fue una buena ley. De repente otro debió hacer la medida para paliar un poco la situación de crisis. Pero así es. Pero se debatió y obviamente eso pasó. ¿Qué tendría que pasar para revertir la crisis? Uno, sentarse a la mesa. La mesa directiva del Congreso tiene que ser más abierto. No puede dar la imagen que está dando, como lo que ha pasado ahorita, de cerrar paralizar las labores sin consultar con los voceros, sin consultar con quienes realmente representamos a los 130 congresistas. Eso no lo ha hecho. Entonces, obviamente eso genera que hay una especie de autoritarismo de parte de la mesa directiva. Hay situaciones que no se han dado. Las discusiones han sido fuertes cuando la mesa ha querido imponer. Entonces, hoy día, por ejemplo, el presidente ha querido de alguna manera revertir, digamos, la situación diciendo que no, que todos están trabajando. Yo entiendo, así como se criticó, ustedes deben recordar al presidente el 5 de abril. Sí, cuando nos metió la casa a todos. Así es. Toque de queda Lima. Se criticó, no, pero la policía, el sustento fue que el servicio de inteligencia informó que se iba a generar, ¿no es cierto?, por los transportes. Y el mismo sustento fue para hoy esa día, decisión tomada de hoy. Pero ustedes vieron cómo saltaron en esa oportunidad, inclusive le faltaron el respeto al presidente, y hoy día nosotros no hemos criticado hasta que no nos informe, porque el presidente del Congreso tiene que informar. Pero una marcha señalado. con ese nombre no le genera preocupación. Si yo, por ejemplo, trabajaría por el Centro Histórico de Lima, de verdad que tendría miedo como ciudadana, ¿no? La toma de Lima, ¿no le parece que es un nombre que genera un poco de temor? Por favor, quiero que me den su respuesta luego de ese anuncio que vamos a decir a continuación, 8:19. El fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco del caso de financiamiento al partido Perú Libre. Así es, información que sale en las redes sociales del Ministerio Público, Fiscalía Perú. El requerimiento fue presentado a la autoridad judicial tras la formalización de la investigación preparatoria que tendrá un plazo de 36 meses. La investigación también incluye a los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido. Ahí está la petición que está haciendo el Ministerio Público en estos momentos, que sigue esas diligencias en contra del líder, fundador, propietario, presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas,
que precisamente hasta hace unos instantes venía dando declaraciones a medios de prensa, Así hablando es. sobre la crisis política, sin imaginar que iba a surgir este requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva que ahora se va a tener que debatir dentro del fuero judicial correspondiente. Así es, y es triste cómo todos los partidos políticos pasan por este problema, porque es la misma historia que ha tenido líderes políticos como Pedro Pablo Kuczynski, como Humala, como Keiko Fujimori, financiamiento ilegal para llegar al poder. ¿Cuál es su opinión, por favor, parlamentario Martí Corena? Usted ha compartido bancada con Guido Bellido, con Waldemar Cerrón, y por supuesto que conoce al señor Vladimir Cerrón. Sí. Bueno, yo espero, como siempre digo, respetamos, digamos, la institucionalidad. En el caso del Poder Judicial, tiene, digamos, un informe y también tiene derecho, digamos, quienes están siendo señalados para que ellos también se pronuncien. Yo creo que ahí cabe respetar lo que al final el Poder Judicial establezca. En eso siempre hemos sido respetuosos. Entonces, también hay que darle derecho a quienes son acusados para defender su posición. Ya, y en ese sentido de la defensa, usted nos pone en el tema del presidente Pedro Castillo, que termina siendo investigado, pero que cuando va a la fiscalía nunca responde. ¿Es correctamente asesorado en ese sentido el jefe de Estado en el caso, de no responder las preguntas claro, que le hace la fiscalía? En el caso del presidente, hay posiciones muy encontradas con respecto a si realmente él es sujeto a un procedimiento de ese tipo. Pero más allá de eso, yo le pregunto a usted como congresista Ahora, y como ciudadano, el interés que un presidente imputado por investigaciones debe responder o guardar silencio. Ahora, el guardar silencio también es un derecho que tiene. No me quiera llevar por Ese es en el fuero legal, ese es en el fuero judicial legal. Y está el fuero político que habla de la transparencia de las autoridades. Bueno, yo tendría que conocer con detalle la estrategia que maneja su abogado a efecto, porque la cosa no es un solo tema, es una situación muy compleja y que obviamente eso puede significar la estrategia que su abogado plantea. O sea, está bien que el presidente no responda para usted. Yo tendría que conocer todo lo que está pasando. Sí conoce la investigación. Sí. Sabe que se le acusa de ser líder de una banda criminal. No sé, pero claro, yo le doy mi opinión. Con ministros involucrados. Claro, yo le doy mi opinión, como yo he señalado en el Pleno. En tanto no haya una prueba objetiva con respecto a las acusaciones que se le da al presidente, ¿por qué le digo esto? ¿Cuál es la prueba objetiva para usted? Lo que ha pasado con Montesinos cuando... Pero no todos se van a grabar. Entonces, Alejandro Toledo tampoco se grabó. Mire, Keiko Fujimori no se grabó. Yo le digo, yo soy profesor, soy maestro universitario y una de las cosas que siempre he señalado, cuando quieras emitir el juicio sobre el valor o la conducta de una persona, hay que tener bien seguro de lo que vas a decir. Porque ya cuando lo digas, así digas, como a veces en el Pleno dice posiblemente, quizás, podría ser. Porque es una investigación, no se puede asegurar. ¿Qué pasa? Yo le digo, el único ente que puede determinar la responsabilidad como delito es el Poder Judicial. ¿Qué pasa si al final no sucede? Pero ya lo dijiste. ¿Creen ustedes que después que esto pase, discúlpame, me equivoqué, perdóneme, me equivoqué? Eso no resarce el daño. Entonces, congresista Martí Corena, ¿es un exceso que está cometiendo la Fiscalía cuando pide 25 años de prisión para Alejandro Toledo? Hay delatores, no hay video, delatores que dicen que él pidió coima. Hay gente que dice que él es un corrupto, que dicen, pero no hay un video, no hay un audio, no hay un correo, objetiva. No hay la prueba objetiva. Solo colaboradores eficaces, que lo mismo que hay en el caso del presidente. ¿Es un exceso la Fiscalía pedir 25 años para Toledo? En el caso, mira, ahí en el caso de él, ya los dineros que han encontrado... ¿no? ¿Y en Palacio de Gobierno qué se encontró? No, pero acá estamos hablando ya de banca, o sea, no estamos hablando como el Palacio, han encontrado dinero. ¿Y los 100 grandes de Juan Francisco Silva, prófugo de la justicia, no le dice nada? ¿No le genera suspicacia? ¿Algo no está bien? Yo le voy a decir lo que siempre he sostenido. El día que hay una prueba objetiva, yo soy el primero en señalar que le den la mayor sanción. Así. No, así le digo, para todos. Para todos. No, para todos. No incluyo... Entonces, por favor, usted no hable de Toledo, no hable de Alan, no hable de Keiko, no hable de ningún político porque no hay video. Solamente hay video que son los Mamani videos. Mira, y es el caso de los Vladivideos. Los demás políticos... Sí, escúcheme, si nosotros ponemos en la balanza toditos, hay denuncias que ya tienen muchos años. Y en el caso del presidente Castillo, quieren hacer como un sumario, digamos, el proceso judicial. Pero no lo van a sentenciar el próximo año, se lo están investigando. Claro, mira. Eso es un proceso. Aquí viene el debate que hay. El artículo 117 de la Constitución establece en qué casos al presidente se le puede de repente vacar. Y eso lo dice bien claro. Yo he escuchado a muchos
diferentes posiciones y muy, muy ilustres representantes del Poder Judicial. Entonces, ese artículo precisamente... Ahora, lo que se hubiera hecho, porque esa Constitución fue hecho para proteger pues, aquí. Ahora, lo que se hubiera hecho en el Congreso es modificar, incluir, ¿no? Que por corrupción, por denuncia de corrupción, el presidente también puede ser motivo para ser denunciado y de repente suspendido o vacado. Ahora, para terminar por mi parte, congresista Martí Corena, la Comisión de Constitución posiblemente mañana termine archivando este proyecto de ley que pide la derogatoria de la ley 31355 que interpreta la cuestión de confianza, por la cual Aníbal Torres quiere hacer cuestión de confianza. ¿Qué le parece esta decisión de mañana de la Comisión de Constitución? Mire, ahí también yo tengo una posición, esa ley que se aprobó, obviamente han tratado de imponer como que el Poder Legislativo tiene más poder que el Poder Ejecutivo. Y obviamente ha pretendido limitar lo que ha venido pasando. Porque cuando se ha vacado en los gobiernos anteriores, obviamente muchos hemos celebrado. Pero ahora han modificado, ¿para qué? Para evitar ese voto de confianza. Porque al Congreso, usted le pregunta a la oposición, ¿el Congreso está trabajando? ¿Merece quedarse? Todo el mundo le va a decir, no, que se vayan todos. ¿Y usted cree que la gente también dirá que el presidente merece quedarse? No, escúcheme, no, ahí viene pues, ahí está la Constitución que deberíamos haber cambiado. Y si se debate ese proyecto de Porque, que se vayan ¿qué cosa todos, dice? ¿usted votaría a favor que se vayan todos? Yo planteé, si Pedro Castillo, y lo digo, lo sostuve y lo sostengo ahora, si Pedro Castillo renuncia o es vacado, nos vamos todos. Elecciones, le he dicho y lo repito, elecciones. No estoy defendiendo mi posición de que los congresistas nos debemos quedar, nos vamos todos. Porque eso es lo que quiere el pueblo. No nos ponemos de acuerdo. Ahora, para resolver los grandes problemas que todavía siguen siendo postergados, obviamente lo único que queda, como yo le he señalado, que el pueblo nos llegue a sacar. Y no sería nada raro que si esto sigue, los que están pidiendo que Pedro Castillo sea vacado y los que están pidiendo que cierre el Congreso se unen los dos y nos sacan a todos. Eso es la presión política, la presión popular, siempre ha tenido un efecto y ha resuelto el tema. No olvidemos. Esperemos que puedan conversar de verdad, Eso de es, corazón, así es. de corazón abierto como ciudadana, que ustedes puedan sentarse, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que hagan leyes como ya ocurrió, como el caso del IGB o como el caso también de la luz eléctrica. Espero de corazón que eso se pueda lograr. Bueno, Gracias. esa es la posición que yo tengo, comparto con usted, que el Poder Legislativo, a través de su mesa directiva, se sienten a conversar y se dejar, no es que con eso le estamos perdonando la vida a quienes realmente están involucrados en un acto de corrupción, eso que siga. Ya, de acuerdo a la Constitución, de acá a los 5 años que termine, tendrá que ser investigado y no se va a salvar. Lo está pasando, si es que las evidencias se dan al final, está pasando con Toledo, ha pasado con Alan García. Entonces, no hay escapatoria. Simplemente lo que el pueblo quiere, lo hemos elegido a él, déjenlo trabajar juntos, ¿no? Juntos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y empiecen a resolver los temas del país. Bien. Eso es lo que está buscando. Congresista Jorge Martí Corena, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias.